Rescatada de la oscuridad. Capítulo 20. Dios te llama a vencer ejerciendo su autoridad. Solo en el nombre de Jesús podemos ejercer toda autoridad contra el reino de las tinieblas, ordenándole a todo espíritu del diablo que salga fuera en el nombre de Jesús. Las armas más poderosas que tenemos que usar son la oración, el ayuno, la alabanza y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo vino a tentarle y usó las mismas escrituras para tentar a Jesús, pero con la misma palabra el Señor lo venció, según Mateo capítulo 4, verso 10. Nosotros en Cristo Jesús tenemos poder y somos más que vencedores. El Señor nos dio toda autoridad contra el reino de las tinieblas. La Biblia dice que a los que creen en su nombre echarán fuera demonios, según Marcos 16, verso 17. Crea en el nombre de Jesús y creyendo en Él, usted podrá hacer grandes milagros. La palabra del Señor dice que como usted crea, así será hecho. Lamentablemente, hay personas que quieren ser libres, pero a la misma vez no quieren al que le puede liberar. Le daré como ejemplo algunos casos que he conocido. Un día me llamó una señora por teléfono y me dijo que por favor fuera a orar por una jovencita que estaba endemoniada, pero que el único problema que ella tenía era que no quería a Cristo. Personalmente, creo que ese era el problema más grande que ella tenía. Y también creo que es el problema más grande que cualquier ser humano puede tener, y es el rechazar al dador de la vida eterna. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Jesús la vida no tiene sentido. Él es quien lo llena todo. Yo entiendo que una persona endemoniada por causa de la atadura no acepte al Señor, pero después que está libre, no hay excusa para no aceptarlo. La joven endemoniada cada día estaba peor, porque cuando oraban por ella, su cuerpo quedaba libre, pero a la misma vez vacío, porque no le daba la oportunidad al Señor ni al Espíritu Santo que entraran a su corazón. Entonces, los demonios que habían salido de ella andaban por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, decidieron volver a su cuerpo, volver de donde habían salido. Es como dice la palabra. Entonces cuando estos demonios llegan, la encuentran desocupada, barrida y adornada. ¿Y qué hacen? Hacen una fiesta mayor. Sí, porque fueron a buscar a otros espíritus peores que ellos. Y al entrar allí, el estado de la persona vuelve a ser peor que el primer estado en el que se encontraba. Esto lo podemos comprobar en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 43 al 45. Le aconsejo a todas aquellas personas que deseen ser libres de la esclavitud del pecado y de las manos del enemigo, que busquen de Dios. Solo el Señor puede libertarte de cualquier atadura, cualquier opresión del enemigo en contra tuya. El Señor tiene el poder para todo, pero lo único que no puede hacer es perdonar al hombre si no se arrepiente. Permítame darle otro ejemplo más. Yo tenía un tío segundo. Él estaba muy enfermo y en su lecho de cama le presentaron el plan de salvación. Mi tío, él quería aceptar al Señor, pero la esposa de él le dijo que si se convertía al Evangelio, nunca más contará con ella. Mi tío, por temor a que su esposa lo dejara, no quiso aceptar al Señor Jesucristo.
Aparentemente, él se mejoró del quebranto que tenía, y el primer día que fue a trabajar, cayó muerto frente a la compañía de trabajo. Me llamaron a Nueva York para darme la noticia de que él había muerto, pero no me dijeron que le habían predicado y que él había rechazado al Señor por temor a su esposa. Pasaron como 2 años de su muerte y esos días el Señor me mandó a retirarme en ayuno y oración por 5 días. Al tercer día de ayuno estaba orando en la madrugada y de repente sentí la presencia de alguien que se acercaba a mi habitación. Levanté mi cabeza y vi a uno con semejanza de hombre que se acercaba a mí. Sus vestiduras resplandecían y había alrededor de él un resplandor de luz muy blanca y resplandeciente, pero a la misma vez la luz emanaba de él mismo. Él se acercó a mí y me dijo: sígueme. Yo no sé si me encontraba en la carne o en el espíritu, pero lo que sí sé es que el Señor y yo traspasamos el techo, íbamos volando hacia arriba como quien iba para el cielo, a una velocidad tan rápida como la luz. Luego de llegar a un lugar en el espacio, el Señor me introdujo por un abismo muy oscuro, como con la forma de un embudo. Mientras más profundo entrábamos, más ancho se hacía. Después pasamos por un lugar donde habían como montañas de piedra. Aquel camino era horrible y temeroso. Al salir de ese lugar, el Señor me llevó a un lugar más profundo que tenía en forma como de un vientre. Allí se oían miles de gemidos de almas que se encontraban en ese lugar. El Señor me había llevado al infierno. En el lugar donde estábamos era tan oscuro como un horno y se oían unos bramidos como el mar cuando estaba en furia. Allí yo no vi fuego literalmente, pero sí sabía que las almas o las personas que estaban gritando se estaban quemando y eran muy atormentadas. Solo en el lugar donde el Señor y yo estábamos parados había un poco de luz, y era porque el Señor lo iluminaba con su misma presencia. El Señor estaba parado a mi lado y me sostenía de sus manos. Yo le gritaba: Señor, sácame de aquí, yo no soporto escuchar tanto sufrimiento. De repente me vino a la mente el nombre de mi tío que había muerto, y le pregunté al Señor que si mi tío se encontraba en ese lugar. El Señor me contestó y me dijo: sí, Él está aquí, y está aquí porque no quiso aceptarme. Yo le di la oportunidad que se arrepintiera, pero no quiso, y por eso está en este lugar. Yo te he traído aquí para que vaya y le diga a su familia que si no se arrepienten, también vendrán a este lugar. Después de eso, el Señor me llevó otra vez a mi habitación. Yo viajé a la República Dominicana y le di el mensaje a la familia. Ellos me testificaron que de verdad el Señor le había dado la oportunidad de convertirse y él no le quiso aceptar. Mas sin embargo, antes de cumplir 1 año de muerto, su viuda se casó con uno de sus amigos. Por eso yo le aconsejo a usted que no pierda su salvación por causa de nadie. Si nadie quiere irse con usted al cielo, no se vaya con nadie al infierno. Gloria a Dios que la mayoría de sus hijos le están sirviendo al Señor. Nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado y en todo momento debemos buscar la dirección del Señor. El Señor me ha dicho que tengo que tener cuidado a los lugares que voy, tener cuidado de quién me dejó poner las manos y mucho cuidado a quien le pongo las manos. No podemos actuar con ligereza, sino con mucha precaución. Años atrás fui a visitar a mi hermana, bueno, no mi hermana de sangre, pero mi hermana en Cristo y amiga, Isaile. En el momento que llegué, ella estaba hablando por teléfono con una amiga desde Santo Domingo. Mi hermana me dijo que orara por su amiga, pero en ese mismo instante el Señor me ministró por el Espíritu que no orara por esa persona. Yo no sabía qué hacer, porque mi hermana en Cristo estaba recién convertida y no sabía cómo le explicaba que no sentía de orar por su amiga. Pero fue tanta la insistencia de parte de ella que me puse a orar por teléfono por su amiga. Mientras estaba orando por ella, sentí una opresión terrible que estaba penetrando a mi cuerpo. Sentí que el cerebro se me iba a explotar. Al terminar de orar, me sentí muy agotada. Me sentía como enferma y la otra persona que estaba en el teléfono se sintió libre.
y sentía que una carga de opresión se había ido de ella. Pero lo extraño era que a pesar de ella sentirse bien después de orar por ella, no quiso aceptar al Señor Jesús. Cuando le entregué el teléfono a mi hermana, le dije que tenía que irme porque me sentía muy mal después de haber orado por esa persona. Mi hermana me contestó que la mujer que oré era bruja, era una sierva de Satanás. Cometí un grave error porque el Señor me dijo que no orara y yo por complacer a mi hermana en Cristo por poco me muero. Casi me volví loca. Estuve en el hospital de emergencia y lo peor de todo era que los doctores no me encontraban nada mal en mi cuerpo. El ataque que recibí fue diabólico y por misericordia de Dios y porque me humillé ante su presencia pidiéndole perdón por no obedecer su voz, el Señor se apiadó de mí. En otra ocasión, el Señor me advirtió que no dejara que todo mundo orara por mí. Y vino un pastor a la iglesia. Él decía que se encontraba en 40 días de ayuno. Lo extraño de todo es que no se le notaba que en verdad tenía 40 días en ayuno, porque se veía bien robusto para tener esos días de ayuno. En mi espíritu había algo que me hacía sentir que algo en esa persona estaba mal. Yo le oraba al Señor y le decía: Señor, perdóname, pero hay algo en tu siervo que no me gusta. El pastor insistió que quería orar por mí, pero el Señor me había dicho que no permitiera que él me tocase, pero su insistencia era cada día mayor. Yo estaba viviendo en casa de mi hermana Isaile y él le dijo a ella que sentía de ir a orar a su hogar. Yo le dije a mi hermana que lo que él quería era orar por mí. Ella me dijo que dejara que él orara porque era un siervo de Dios y que la oración no se le negaba a nadie. Yo pensé, esta vez no puedo complacer a mi hermana, porque la primera vez que la complací, lo pagué muy caro. El pastor llegó a la casa de mi hermana en Cristo y comenzó a orar por toda la casa. Yo me mantenía de lejos en un rincón porque conocía sus intenciones. Pero en un descuido, que yo estaba con los ojos cerrados, él fue donde yo estaba y puso su mano en mi frente y la otra mano por la parte de atrás de mi cerebro. Y escuché la voz del Espíritu Santo cuando me dijo: quedaste enferma. Al mismo instante quedé con fiebre. A los 3 días de tener fiebre, sentí de llamar a un hermano de la iglesia para que orara por mí. Yo le dije lo que había pasado, le pedí perdón al Señor y al instante de ese hermano orar por mí, la fiebre se fue. Yo he conocido muchas personas que me han dicho que quieren orar por mí porque el Señor le muestra que yo necesito liberación y porque hay maldiciones que quebrantar. Pero yo considero que así como un ciego no puede guiar a un ciego, tampoco un atado puede desatar a otro que esté atado. No lo digo por la persona que quiera orar por mí, lo digo por mí misma, porque si yo estuviera atada, el Señor no me mandara a desatar a otro en su nombre que también se encuentran atados. Creo que no solamente debemos tener cuidado a quién le ponemos la mano para orar y de quién nos dejamos poner las manos para que nos ministren, sino que también debemos tener cuidado a los lugares que frecuentamos sin ser enviados por el Señor. Recuerdo que una vez una amiga y hermana en Cristo me invitó a estar unos días en su casa. Yo acepté con mucho gusto y me fui a su hogar sin consultarle al Señor si era su voluntad o no que fuera a aquel lugar. La primera noche de estar en la casa de mi amiga me puse a orar antes de acostarme. Me acuerdo que me quedé dormida de rodillas en un sofá que había en la habitación. De repente fui despertada por un fuerte golpe que escuché en la puerta de la habitación. Cuando levanté la mirada, había un demonio parado frente a la puerta y con autoridad me preguntó: ¿qué haces tú aquí? Yo le dije: yo soy la que te pregunta a ti, ¿qué haces tú aquí? Él me contestó y me dijo: tú estás en mi terreno. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo este demonio me va a decir a mí que yo estaba en su terreno si estaba en la casa de mi amiga y ella era cristiana?
Aquel demonio era alto, moreno, tenía figura como de hombre, pero a la misma vez su cuerpo lo tenía lleno de pelo, semejante a los pelos de mono. Aquel demonio se lanzó sobre mí y me echó mano por mi cuello y comenzó a apretarme fuertemente la garganta. Créanme que me estaba asfixiando. Yo no podía pelear con él. Comencé a clamar al Señor en mi mente, a pedirle que me ayudara porque me estaba asfixiando. De repente me sentí fortalecida, sentí que alguien había tomado posesión de mis manos, porque sentía mis manos tan grandes como la de un gigante, y también comencé a apretar fuertemente el cuello de aquel demonio. Los dos nos mirábamos los ojos, ni él cedía, ni yo tampoco. Me acuerdo que poco a poco los dos estábamos cayendo al suelo, y él me soltó y me dijo: esta vez me venciste, pero nos volveremos a ver. Yo no sé si estaba en la carne o en el espíritu, pero lo que sí sé es que esa pelea fue real. Quedé sin fuerza y amanecí orando. En esa misma semana me llamó una hermana cristiana para darme un mensaje de parte del Señor. Y el Señor me dijo a través de ella: ¿a quién le pediste permiso para irte a ese hogar? ¿Acaso te envié yo? Créanme que el Señor me amonestó fuertemente. Ustedes se preguntarán, si esa hermana era cristiana, ¿por qué ese demonio decía que era de su propiedad? Muy simple, ella estaba en fornicación. No olvide que si usted le abre puerta a los demonios, ellos van a entrar y van a tomar posesión de todas las cosas que usted les ceda. Las intercesiones salvan vida. Amados hermanos, ustedes tienen el poder de Dios en su vida. Hace más de 2000 años el Señor nos lo dio. Usen la espada de poder, busquen el rostro de Dios en oración. La oración es la espada que corta y destruye todas las acechanzas del maligno tentador. Al principio que empecé en el Evangelio, yo no sabía orar, y cuando oraba era egoísta en la oración. Solo me enfocaba en mis problemas y en mis necesidades. Pero un día le dije al Señor que yo quería ser una adoradora, una intercesora y una guerrera de oración. ¿Saben algo? Las intercesiones han salvado vida. Un día, como a las 4 de la tarde, estaba cocinando y el Señor me dijo: clama por tu doctor. Yo decía: pero ¿para qué voy a orar por mi doctor ahora, si él debe estar trabajando? Pero sentí una angustia tan grande que apagué la estufa y me puse a orar. Entré en agonía en la oración, sentía dolor en mis entrañas, sentí tanta desesperación que estaba sudando. Pensé en parar de clamar, porque a la misma vez sentía como si el cielo estaba cerrado. Pero yo sabía que no podía ceder hasta que no sintiera paz. Cuando sentí la paz del Señor, dejé de orar y seguí cocinando. Al día siguiente, el doctor me llamó para decirme algo de un análisis que él me había hecho. En la conversación, le pregunté si él tenía carro y me dijo que sí, pero que lo tenía en el mecánico porque había tenido un accidente. Él me dijo que estaba vivo de milagro porque el carro quedó completamente destruido. Yo le pregunté que cuándo sucedió ese accidente y a qué hora había sucedido, y me dijo: ayer como a las 4 de la tarde. Yo me quedé sin palabra porque sucedió en el momento en que el Señor me mandó a interceder por él. La oración y la intercesión salvaron la vida de mi doctor. Yo le testifiqué a él de cómo el Señor me había mandado a interceder por él. Mi doctor quedó sorprendido y me decía que nunca se había imaginado que Dios lo amaba tanto, ni mucho menos que estuviera interesado en él. Ese doctor sabía que Dios era real, pero nunca nadie le había dicho que Jesucristo le amaba y que él era importante para Jesús. Amados, cada vez que ustedes tengan la oportunidad de hablar con alguien, díganle con amor: Cristo te ama. Cuando el Señor le inquiete a orar, no importa la hora que sea, por favor obedezca, porque usted no sabe lo que Dios quiere librarlo, o a quién quiere librar, o mostrarle, o qué vida aún de su propia familia Él quiere salvar. Una noche el Señor me levantó y me puso a interceder por mi abuelo de parte de padre. La intercesión fue tan profunda que mi ropa se podía exprimir de sudor, y la única palabra que salían de mi boca eran: demonio de muerte, te ordeno que no lo toque, no toque a mi abuelo, muerte, en el nombre de Jesús, aléjate de él. Yo sentía que estaba peleando por la vida de mi abuelo. La intercesión fue tan grande que amanecí la noche completa clamando por él.
Me preguntaba, ¿por qué será que el Señor me puso a clamar así por mi abuelo? Y dije, voy a llamarlo para saber cómo está él. Cuando llamé a la República Dominicana, le dije al esposo de una prima mía que me comunicara con mi abuelo, y él me contestó que si yo no sabía lo que había sucedido. Le pregunté, ¿qué pasó? Y me dijo, a tu abuelo lo internaron anoche de emergencia porque se intoxicó con un pescado. Yo estaba sorprendida y ahí entendí por qué en la intercesión estaba peleando con un demonio de muerte por la vida de mi abuelo. Mi abuelo dijo que esa noche él vio un demonio que lo fue a buscar, pero que de repente vio otro personaje que no dejó que el demonio se acercara a la cama. Cuando sucedió eso, mi abuelo no le había dado su corazón al Señor, pero el Señor en su fidelidad le salvó la vida. A veces pienso que si no hubiera obedecido al Señor cuando me dijo que orara por mi doctor y por mi abuelo, algo terrible hubiera pasado con esa vida, y yo sé que el Señor lo iba a demandar de mí. Amados hermanos, si todavía usted no sabe cuál es el ministerio que Dios tiene con usted, no se preocupe, no se desespere, que muy pronto Él se lo va a revelar. A veces soñamos con ser alguien famoso, un evangelista famoso de renombre, pero usted también puede ver sus sueños hechos realidad en las manos de Dios. Muchas veces le decía al Señor que yo soñaba ser un evangelista como su sierva Catherine Kuhlman, pero entendí que el Señor ya tuvo una Catherine, ahora Él necesita una Sandy que se deje usar por Él. De la misma manera que Él usó a su sierva y que ella se dejó usar por Él, también te necesita a ti y desea que usted se deje usar por Él. Amados hermanos, se necesita obrero de valor que trabaje en la obra del Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Se necesitan soldados para la batalla. Esta batalla hay que pelearla y la victoria la tenemos que ganar. Hay que derribar toda la fortaleza del diablo. Dios nos está llamando a derribar muros. Es cierto que hay un pueblo que llora, que hay un pueblo que gime. Hay un pueblo que se siente oprimido, pero hay buena noticia. Dios no ha dejado a su pueblo. El Señor te dice, tú eres el pueblo que yo escogí, tú eres mi iglesia, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, y yo no te dejaré. Yo no me he olvidado de ti. El Señor quiere que te levante y encienda la antorcha. ¿Cuál antorcha? La antorcha de la victoria. Empieza a tocar trompeta de júbilo, empieza a tocar trompeta de guerra y que suene la trompeta de victoria. Yo estaba en un ayuno de 7 días, de 7 horas diarias por 40 días. Y una mañana temprano la presencia del Señor me visitó y me dijo, he empezado a limpiar la inmundicia de mi pueblo, he empezado a limpiar los altares, estoy llamando a mi ministro a humillarse, no humillar las rodillas, sino humillar su corazón. Y me dijo, dile a mi pueblo que exijo la santidad y la unidad, porque Él no viene a buscar un pueblo dividido, sino una iglesia unida. El Señor seguía diciendo, yo quiero bendecir a mi pueblo como lo he prometido, pero hay vasijas sucias que están impidiendo que la bendición sea derramada completamente. Vasijas sucias de adulterio, de fornicación, de celos, de envidia, de chisme, de contienda, de raíz de amargura, de mentira, de hipocresía, de descontento, de rebeldía y muchas otras cosas más. Oh, amados hermanos, es hora de humillarnos, es hora de arrepentirnos de corazón, es hora de consagrarnos a Dios en espíritu y en verdad, es hora de mojar los altares con lágrimas de arrepentimiento, es hora de buscar la presencia de Dios, es hora de dejar que el Señor nos limpie y nos purifique en alma, cuerpo y espíritu. Para obtener la victoria hay que ser un guerrero, hay que ser muy valiente, hay que ser muy decidido, hay que mantenerse firme. ¿Firme en qué? Firme en lo que Dios te ha dicho que haga, firme en lo que tú has creído que Dios va a hacer en tu vida, firme en tus convicciones, firme en tus decisiones, firme en la batalla. Oh amado, aunque muchas veces te sientas derribado por las presiones del enemigo, recuerda que tú no estás destruido. Al contrario, Dios te llama a destruir toda la fortaleza del enemigo. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera, tú eres un vencedor, tú eres una vencedora. Desde que
te formaste en el vientre de tu madre. ¿Sabe por qué? Porque son millones y millones de espermatozoides que se encuentran en el esperma del hombre y solo uno de ellos, y muy rara vez 2 o 3, son los que pueden entrar y hacer contacto con el óvulo de la mujer. Solo uno puede lograrlo y tiene que ser muy rápido y muy inteligente para lograrlo. Usted que me escucha fue uno de ellos. Usted fue el más rápido, usted fue el más inteligente. Usted fue el vencedor entre tantos millones. Dios le dio el privilegio a usted de que usted fuera el ganador, y hoy está en este mundo en el cual hay mucha competencia, pero con la ayuda de Dios usted puede seguir siendo un ganador. Si quiere tener la victoria, no te canse de tratar de conseguirla. La victoria la da Dios, pero Él se la da a quienes se esfuerzan. Los que no quieran esforzarse y quieran salir corriendo, que lo hagan. Lo único que encontrarán en la vida será fracaso. Pero usted que me escucha, siga adelante, siga peleando la victoria, aunque la prueba, los sufrimientos, el dolor, la traición y el fracaso te hieran. Cuando hay una competencia, los premios se lo dan a los competidores después de haber participado en la carrera. No se lo dan antes de empezar, ni se lo dan a mitad de la competencia. Y el vencedor recibe el premio después de mucho sufrimiento, después de mucho dolor, después de mucho trabajo, después de muchos esfuerzos. Sigue adelante, porque la victoria puede estar a la vuelta de la esquina. No te canses de obtener la victoria, porque para ti es y tiene que alcanzarla. Pelea tu bendición como lo hizo Jacob. Dice la escritura que Jacob luchó con un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con Jacob, tocó el sitio del encaje del muslo de Jacob, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con el ángel. Y dijo: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si tú no me bendices. Génesis 32, del 24 al 26. Jacob peleó la noche entera con ese varón. A él no le importó el tiempo ni el lugar. A Jacob no le importó el dolor que sentía al tener la pierna desconyuntada. A Jacob no le importaba que lo desbarataran por completo. Él se había propuesto ser bendecido y no iba a perder su bendición por nada ni por nadie, aunque eso le costara su propia vida. Así nosotros tenemos que luchar por nuestra bendición. A veces las cosas no resultan tan fáciles de obtener, pero el que persevera y el que pone su fe en Dios alcanza a obtener lo que desea en su corazón. En el libro de los Salmos, capítulo 37:4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No te desanime por las cosas que acontezcan, ni por los comentarios que digan de ti. El enemigo tratará de buscar la manera de desanimarte, de hacerte sentir con las manos atadas, y usará a quienes menos te imagina para hacerte la guerra. Pero no te preocupes, eso es parte del proceso por el cual tú tienes que pasar. Mientras tanto, avanza, que la victoria está en tus manos. No te detenga, aunque vea las cosas imposibles. Recuerda que las cosas posibles las podemos hacer nosotros, pero las imposibles las resuelve el Señor. Cuando tenga un caso difícil en tus manos y no sepa qué hacer, hazte esta pregunta: ¿qué haría y diría el Señor Jesús si estuviera en mi lugar? Y lo que usted crea que Él haría, eso hazlo tú también. Sea fiel al Señor y Él le recompensará y no le dejará en vergüenza. Usted ha sufrido mucho, pero esos sufrimientos no se comparan con los grandes galardones y las grandes bendiciones que Dios tiene para usted. Amados hermanos y hermanas, enfócate en el presente y en el maravilloso futuro que Dios tiene para ti. Deja que Él sane tus heridas provocada por el pasado. Sal de ese círculo vicioso en el cual te encuentras. No te quede atrapado o atrapada en el pasado, lamentándote de todas las cosas que te hicieron o que tal vez pudiste hacer y que no la hiciste. No permita que el pasado destruya tu presente y arruine tu futuro. Entrégale al Señor tu pasado, tu presente y tu futuro, y Él se encargará de hacerlo obrar para bien en tu vida y para bendición en la vida de muchas personas que te rodean. Enfócate en el Señor y en los planes que Él tiene para ti. La salvación vale mucho. No la pierdas por nada. Si te encuentras descuidado, descuidada, apartado o apartada del Señor, vuelve al camino del Evangelio. Fuera de Dios no hay nada. Estamos casi llegando a la meta final, porque Cristo viene pronto.
Es cierto que en el Evangelio hay muchas personas dando mal testimonio. Es cierto que hay muchos hipócritas. Es cierto que hay muchos habladores. Es cierto que hay muchos malapagas. Es cierto que en el Evangelio aparecen de toda clase de personas. Pero también le aseguro que es el único lugar donde usted encontrará personas más sinceras, más honestas y más temerosas de Dios. También es aquí en el Evangelio. Busque del Señor y no ponga su mirada en el mal testimonio que muchos cristianos le han dado. Que eso no sea una excusa para usted no querer buscar de Dios. Si alguien le ha dado un mal testimonio, entonces busque usted del Señor y enséñele a esa persona cómo debe ser un buen siervo del Señor. Pero no siga buscando ninguna excusa, y es mejor que empiece por dar usted el ejemplo. Recuerde que para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados, según Romanos capítulo 8, verso 28. Rescatada de la oscuridad. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Agradezco a cada uno por su sintonía, por su apoyo. Les exhorto a que continúen hacia adelante en el Señor, peleando la buena batalla de la fe. El Señor viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero de que viene, viene por la amada. Oremos que el Señor nos ayude a estar preparados y que pase lo que pase, podamos gritar por los cuatro vientos. Pase lo que pase, podamos decir confiadamente: nada me podrá separar del amor del Señor. Nada me podrá separar de mi Dios. Aleluya. Él es quien tiene la última palabra en nuestras vidas, en tu vida. A veces nosotros podemos perder el control, pero saben, Él nunca pierde el control. Él nunca pierde la paciencia. Él no sufre de los nervios. Él no sufre de depresión. Él no cambia. Él es fiel y permanece por siempre y para siempre. Su palabra es fiel y verdadera. Y en medio de tu proceso, en medio de tu prueba, en medio de la adversidad, Él está contigo. Él está contigo. Él está contigo. Así que no te rindas. No te rindas. Porque un poco más y el que ha de venir vendrá. Y yo digo: ven, Señor Jesús. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor lo permite, mañana estaré compartiendo el último capítulo de esta hermosa historia, rescatada de la oscuridad. Que Dios le bendiga. Esta fue su hermana y su amiga, Sandy Perman.